amor. Entonces, podemos decir que la honra no es un sentimiento. No depende si la persona lo merece o no. La honra va a nacer del temor de Dios. Y eso lo entendió David. Y a partir de ahí es el texto base que les traigo el día de hoy. Acompáñenme a leer 1 Samuel 24:1. Los niños, los preadolescentes, ¿pueden salir, por favor? Niños y preadolescentes. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que el día, he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entregó tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Este texto, hermanos, que acabamos de leer, usted lo puede concluir la historia en casa. Es un texto muy interesante. ¿Por qué? Porque, viendo un poquito el contexto del pasaje, vemos que Saúl había sido escogido por Dios, había sido ungido por Samuel, el Espíritu Santo había venido sobre él, pero poco a poco Saúl había permitido que el orgullo gobernara su corazón y la desobediencia produjo el rechazo. Y Dios escogió a David. David ya estaba ungido. La promesa de que él no era el nuevo rey ya estaba, pero la promesa todavía no había llegado. Y mientras él esperaba, Saúl intentó matarlo una y otra vez. David pasó aproximadamente 10 años huyendo. Dormía en cuevas, vivía perseguido, era fugitivo y aún así nunca dejó de reconocer la autoridad que Dios había establecido, como lo acabamos de leer, hermanos.
David llegó al trono no solamente porque sabía pelear, sino porque aprendió a honrar aun cuando nadie lo veía. Entonces, mientras Saúl perdió el reino por deshonrar a Dios, David fue levantado porque entendió el principio de la honra. Entonces, la honra, hermanos, comienza cuando reconocemos el lugar que Dios ocupa. En 1 Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. La parte final del versículo. La honra comienza con Dios definitivamente. Si aprendemos a honrar a Dios, aprendemos a honrar correctamente todo lo demás. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, hermanos, esto es muy difícil que honremos a las personas que Él espera que nosotros honremos. Vivimos en una sociedad que ha perdido el sentido de la honra, como les decía ahora. Primero, se ha perdido el temor a Jehová. Y el sentido de la honra también se ha perdido. Cuando Dios deja de ser el centro, el ser humano va a empezar a colocarse en el trono de su vida. Y ya la pregunta empiezan a cambiar. Ya no es ¿qué quiere Dios?, sino ¿qué quiero yo? ¿Y qué es lo siguiente que yo quiero? ¿Qué me conviene más? ¿Qué me hace sentir bien? Y ese no es el sentido de la honra. El sentido de la honra es cuando verdaderamente reconocemos que Dios tiene el lugar supremo en nuestra vida, el primer lugar, y no es simplemente decir de labios, Dios es primero, sino es demostrar realmente con nuestras decisiones, con nuestras prioridades y con nuestra forma de vivir. Claramente Jesús expresó allá en Mateo 6:33, que muchos lo sabemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús en este versículo no dijo, busquen a Dios cuando tengan tiempo. Dijo, mas buscad primeramente. ¿Por qué la palabra primeramente? Porque aunque sea redundante, tiene que ser primero. Pero a veces lo hacemos al contrario. Voy a buscarlo cuando tenga tiempo. Estábamos haciendo el estudio del libro Un llamado al crecimiento, y parte de una de las preguntas que tenía el libro era: ¿cuánto usted lee las escrituras? ¿Cuánto tiempo dedica usted a leer las escrituras? Ayer Mario les hablaba a las niñas de danza y les preguntaba: ¿cuánto lee usted? ¿Cuánto en esta semana ha leído la palabra? Eso es buscar primeramente el reino. No es hasta cuando me quede el tiempo y si me duermo porque estoy cansado. La honra comienza cuando deja de ser una opción y se convierte en nuestra prioridad. Honrar a Dios es reconocer que Él tiene autoridad absoluta sobre mi vida, sobre su vida, sobre la vida de cada uno de nosotros. Es entender que mi vida ya no me pertenece, sino le pertenece al Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando realmente comprendemos nosotros que fuimos comprados con la sangre de Cristo, dejamos de vivir para complacernos a nosotros mismos y comenzamos a vivir
para agradar a Dios. David definitivamente había entendido ese principio. Por algo David no llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios por casualidad. Desde muy joven había aprendido que Dios debía ocupar el primer lugar. David no luchó para hacerse famoso. No peleó para demostrar que era fuerte. No fue movido por orgullo. Le movía el celo por la gloria de Dios. Por eso más adelante él escribió un salmo, el Salmo 115:1, que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. David entendía que toda la gloria le pertenecía al Señor, y cuando una persona vive así, hermano, Dios se va a encargar. Sin embargo, como les decía anteriormente, tenemos un problema. Y Jesús lo mencionaba recitando al profeta Isaías en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es honrar de labios? Podemos cantar, hermanos, con mucha emoción, pero es a veces cantar si nuestro corazón realmente no está alineado con el Señor. Podemos levantar las manos en la iglesia, pero realmente estamos viviendo en obediencia. Podemos venir inclusive aquí a predicar, pero no obedecer. Eso es un pueblo que honra de labios, pero el corazón está lejos. Quiera Dios que eso no pase aquí y no pase con ninguno de los que servimos al Señor y no pase con ninguno de los que estamos en este lugar, sino que honremos al Señor genuinamente desde nuestro corazón, que sea por gratitud al Señor lo que hacemos y porque realmente el Señor escudriñe nuestro corazón y vea que realmente lo que hay es para honrarle. Honrar también es valorar a quienes puso en nuestra vida. La honra no termina en nuestra relación con Dios solamente, sino se refleja de la manera en que tratamos a las personas que Él ha colocado a nuestro lado. Una persona que honra a Dios inevitablemente aprenderá a honrar a los demás, porque toda autoridad, toda familia y toda relación significativa son parte del diseño divino. Muchas veces queremos demostrar que amamos a Dios, pero olvidamos que ese amor se hace visible en la forma en que tratamos a quienes convivimos cada día. Dentro del curso hablábamos de que, y aquí lo hemos dicho muchas veces, somos cartas leídas. Hay mucha gente, un día yo hablaba con un hombre y yo lo invitaba a la iglesia y me dijo: ¿para qué ir? Yo no quiero ser como fulano. Qué tremendo, hermano, porque nosotros reflejamos el amor de Dios. Entonces yo le decía: usted va a ser diferente. Y se puso a reír. El amor de Dios y como usted honra al Señor se hace visible.
la gente lo va a ver. Ayer Gretel decía en el curso, la gente a veces dice, ¿y usted por qué es así, tan relajado? Y yo le decía, cierto, porque hemos aprendido a confiar en el Señor. El apóstol Juan lo expresó con mucha claridad cuando dijo, si alguno, en primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, no podemos decir, hermanos, que honramos a Dios mientras despreciamos, criticamos o, o menospreciamos a las personas que Él ha puesto en nuestras vidas. Un día yo les preguntaba en los devocionales que hago con mis hijos en la noche y yo les decía, ¿usted se ama mucho? Y ellos me decían, sí. Y yo le decía, entonces, ¿por qué usted le grita a su hermana? Se quedó en silencio. ¿Y usted por qué le grita a su hermano? Y se quedaron en silencio. Digo yo, eso significa que a usted le gusta que lo traten así. No, mami, no. Entonces les decía, hay que amar a su hermano. Hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La honra comienza en el corazón y luego se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. David definitivamente entendió ese principio. David no solamente honró a Dios, también honró a Saúl, aun cuando Saúl actuaba de una manera que no era honorable. Humanamente, Saúl ya no merecía respeto. Había perseguido a David durante años. Había intentado matarlo varias veces y había usado toda la autoridad del reino para destruirlo. Sin embargo, David nunca permitió que el comportamiento de Saúl cambiara los principios de su propio corazón. Después de perdonarle la vida, David salió de la cueva y le habló con profundo respeto. Y vea lo que le dijo en el verso, en el verso 8. Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Vean cómo para David honrar tanto a este hombre. Cuando alguien le ha hecho daño, hermanos, tenemos esa capacidad. Mi rey le decía. Y aún el versículo cuando leímos que le cortó un pedacito del manto. Dice que se turbó su corazón. Es decir, era más interno. No era reflejar delante de todos que vieran que él lo respetaba. Era que muy internamente él respetaba. Ahora les decía yo acerca de la crítica de los padres y esto ahorita lo vamos a ver con los padres, pero ¿cuántas veces hay personas dañadas por los padres y hemos visto que los matan a los padres? En las noticias ha salido.
Hay hasta documentales de una hija que planeó con el novio cómo matar al padre y a la madre. Qué tremendo, hermanos. Pero dice que David, a ese hombre que lo perseguía, lo honraba. Eso definitivamente es honra. La honra no depende del mérito de la persona, depende del temor de Dios que hay en nuestro corazón. Honrar es reconocer el valor que Dios les dio. Algunos podrían pensar, y hasta los mismos que estaban con David le decía, te lo entregó en tus manos. Pero David les dijo, no, es el ungido de Jehová. Actualmente, como les decía, es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar al pastor. Es muy fácil criticar a los padres. Es muy fácil criticar a la familia. Se critica a los jefes. Se critica a las autoridades, a los líderes, a la iglesia. Pero la Biblia nos llama a vivir de otra manera. La Biblia dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 12:10. Honrar significa realmente reconocer el valor que Dios ha puesto en las personas. No significa que sean perfectos. No significa aprobar sus errores. Significa reconocer que Dios puede usar personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Por eso la honra comienza en casa. Es muy fácil hablar de honra en la iglesia, hermanos, pero es difícil practicarla en el hogar. ¿Cómo estamos tratando a nuestros padres? Jesús realmente enseñó que la verdadera espiritualidad no se demuestra solamente en el templo, sino también en la forma en que vivimos cada día. El primer mandamiento con promesa aún sigue vigente. ¿Alguien se acuerda cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La honra produce bendición porque refleja el carácter de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Vea que nos manda a hacer algo muy importante y luego nos da la promesa para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Usted quiere vivir mucho, hermano? Esa es la fuente de la juventud. Entonces, honrar a nuestros padres y a nuestras madres. También debemos honrar a nuestros líderes espirituales. No hablamos de idolatrar a un pastor o a un líder, porque toda la gloria le pertenece únicamente a Dios. Pero sí hablamos de reconocer el llamado y el trabajo que Dios les ha confiado. La escritura dice, obedeced a vuestros pastores, en Hebreos 13:17.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vea qué trabajo tan importante tiene don Juan y doña Josefa. Primera de Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, no significa creer que nunca se equivocan. Significa valorar el servicio, las oraciones, el tiempo y el sacrificio que hacen por la obra de Dios. Honrarlos, como decía el hermano Mario ahora, es orar por ellos. Necesitan mucha oración. Son seres humanos que necesitan ese apoyo espiritual. Son seres humanos que tienen un gran trabajo, porque el trabajo espiritual, hermanos, no es fácil. No es fácil. Ahora, imagínense en el peso. Así que honrar a nuestros pastores es orar por ellos en todo tiempo. Cuando aprendemos a valorar a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, nuestros padres, nuestra familia, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros hermanos en la fe y aún en aquellos con quienes tenemos diferencias, demostramos que realmente Cristo está gobernando en nuestro corazón, y donde hay un corazón que está gobernado por Cristo, hay un corazón que va a honrar a Dios. Hay un corazón que Dios va a derramar su favor, porque la honra no solo transforma nuestras relaciones, prepara el camino para que Dios confíe mayores responsabilidades y bendiciones. Ahora bien, la honra nos prepara para recibir lo que Dios ha prometido. En 1 Samuel 24:12, ahí mismo donde estamos leyendo, dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, le dijo David a Saúl. David entendió que la honra lo llevaría mucho más lejos que la venganza. Y aquí encontramos una enorme diferencia entre la mentalidad del hombre y la mentalidad del reino de Dios. Porque muchas veces está el refrán: si tienes la oportunidad, véngate, que eso no se quede así. ¿Te hicieron daño? Devuélvelo. No seas loco, defiéndete. ¿Por qué no te defiendes? O como nos decían nuestros padres, algunos: si te pega, yo te voy a pegar más duro por haberte dejado. ¿Verdad? Eran refranes que decían nuestros papás cuando algo nos pasaba. Si venís aquí golpeado, yo te voy a, o con los, si te quiebro el brazo, yo te quiebro el otro por haberte dejado. Eso es lo que humanamente el mundo enseña. Pero Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12:19. David tenía la espada en ese lugar y Saúl estaba completamente indefenso.
Nadie habría condenado a David si lo hubiera matado. Nadie lo hubiera condenado. Humanamente parecía la decisión totalmente correcta. Hasta sus propios hombres le dijeron, este es el día que Jehová te prometió. Pero David respondió con un corazón gobernado por Dios y no por sus emociones. Así que, hermano, nunca utilicemos métodos carnales para alcanzar promesas espirituales. David ya había entendido eso. ¿La promesa de quién era? La promesa era de Dios. Dios debía de encargarse en el tiempo y en la manera como él sabía que la promesa iba a llegar. Muchos pierden la bendición porque quieren adelantarse al tiempo de Dios. Saúl ofreció el sacrificio que no le correspondía. Perdió. Moisés golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Siempre que el hombre intenta hacer algo por la carne, siempre termina perdiendo algo. No pudo entrar Moisés a la tierra prometida. David esperó, y esperar, hermanos, es también una forma de honrar. Esperar dice, bueno, Señor, aquí yo confío en tu tiempo. No voy a confiar en mi desesperación, sino voy a confiar en tu tiempo. La honra es y nos enseña a esperar sin manipular, sin meterle la ayudita que algunas veces creemos que le podemos meter al Señor. A servir sin exigir reconocimiento. A obedecer aunque todavía no veamos el cumplimiento de la promesa. Dios honra a quienes saben esperar. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios siempre honra a los que viven en honra. Primera de Samuel 2:30 les decía que el último pedacito dice, yo honraré a los que me honran. Es una ley espiritual, no es solamente una promesa, es un principio de reino. Dios nunca queda debiendo nada, hermanos, nada queda debiendo Dios. Quizás las personas sí olviden. Quizás nadie reconozca el servicio. Quizás hayas dado lo mejor durante años y nadie te haya dado las gracias, pero Dios sí lo vio. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensará en lo público. David fue despreciado por sus hermanos, inclusive fue olvidado por su padre cuando llegó Samuel. Vivió escondido en cuevas, fue perseguido injustamente, pero llegó el día en el que el mismo Dios lo sentó en el trono. ¿Por qué? No porque David haya luchado por el trono, sino porque Dios honra a quienes viven bajo el principio de la honra. Lucas
14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Veamos cómo está el orden de ese versículo. Primero la humildad, la exaltación. Nuestra generación a veces quiere hacer ese proceso al revés. Quiere estar en altares. Quiere tener un reconocimiento de su servicio. Y quieren autoridad aún antes de aprender a obedecer. Pero el reino de Dios es aprende primero, aprende a honrar primero. Dios nunca promueve a una persona cuyo carácter no puede sostener la bendición. Así que, hermanos, quiero hacerle una pregunta y respóndala ahí en su corazón. ¿Estamos viviendo bajo el principio de la honra? Es muy fácil hablar de honra, pero la honra se demuestra. ¿Cómo hablamos de nuestros padres? ¿Cómo hablamos de nuestros pastores cuando no están presentes? ¿Cómo hablamos de nuestra familia? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos corrige? ¿Cómo reaccionamos cuando no recibimos el reconocimiento que esperábamos? Porque la honra se revela precisamente cuando nadie nos está observando. Definitivamente el Señor nos llama hoy a revisar nuestro corazón. Tal vez no hemos matado a nadie como Saúl quiso matar a David, pero quizás hemos herido personas con nuestras palabras, con nuestras acciones. Quizás hemos deshonrado con críticas, quizás hemos perdido el respeto por la autoridad. Quizás dejamos de valorar lo que Dios puso en nuestras manos. Y Dios definitivamente hoy nos dice que volvamos al principio de la honra. Porque donde vuelve la honra, vuelve la paz, vuelve la unidad, vuelve el favor y la presencia de Dios. Así que, hermanos, David pudo salir de aquella cueva con una corona en sus manos, pero prefirió salir con un corazón limpio. Perdió una oportunidad humana, pero ganó el favor de Dios. Y años después, el mismo Dios que lo vio honrando en una cueva, lo levantó delante de toda una nación. Hoy el Señor nos recuerda que la honra no es una emoción, es una decisión y es una forma de vivir. Es reconocer a Dios como el primero, valorar a las personas que Él puso en nuestro camino y confiar en que Él defenderá nuestra causa. Recordemos esa promesa que hay ahí. Yo honraré a los que me honran. Que esa promesa no sea solamente un versículo más de los que nos podemos saber, sino que sea una realidad de nuestra vida. Porque cuando aprendemos a honrar, Dios mismo abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Restaura relaciones, forma nuestro carácter y nos prepara para recibir las promesas que ha reservado para nosotros. Así que, hermanos,
Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Si hoy la palabra nos ha llamado a todos, el Espíritu Santo ha hablado conmigo y yo sé que con los que estamos aquí. No sé si reconoces que en alguna de las áreas de tu vida has perdido o has dejado de honrar. Si has criticado más de lo que has bendecido. Si has dejado de valorar lo que Dios te dio. Y si has dejado de valorar también a tu familia en Cristo. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones humildes. Y tal vez hoy necesitamos pedir perdón por haber deshonrado a nuestros padres, a nuestra familia, a cualquier autoridad, a nuestros pastores. O quizás debas de perdonar a alguien que también te hirió. Quizás necesitemos volver a honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestra obediencia y con nuestra vida. Así que el Señor nos llama a no solo a hablar de honra, sino a vivir a vivir en honra. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, Señor, venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia con un corazón humilde, Señor, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Hoy después, Señor, de escuchar tu palabra, entendemos, Señor, que la honra no es simplemente una actitud hacia las personas. La honra comienza cuando reconocemos el lugar que tú ocupas en nuestra vida, Señor. Tú eres digno de gloria, Dios, de toda alabanza y de toda honra, Dios. Señor, hoy queremos darte la honra, Señor. Dice tu palabra, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová honra debida a su nombre. Así que hoy queremos, Señor, honrarte, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que nuestras preocupaciones, Dios, o nuestro orgullo, nuestro trabajo, nuestros deseos o nuestros propios planes ocupan el lugar que solamente te pertenece. Señor, perdónanos si alguna vez hemos honrado más la opinión de los hombres que tu voz, Señor. Perdónanos si hemos buscado nuestro propio reconocimiento antes que glorificar tu nombre, Señor. Perdónanos si con nuestras palabras hemos herido, hemos criticado o hemos menospreciado a aquellos que tú colocaste en nuestra vida, Señor. Padre, hoy te decimos, Señor, como te decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examina nuestro corazón, Señor. Si hay orgullo, quítalo, Dios. Si hay soberbia, quítalo, Dios. Si hay amargura, sánanos, Señor. Si hay falta de honra, transfórmanos, Dios. No queremos ser personas que solamente aparenten servirte. Queremos ser hombres y mujeres cuyo corazón te honre, Señor, verdaderamente. Señor, queremos vivir bajo la promesa, Señor, de que tú honrarás a los que te honran, Señor, para que cada día, Dios, podamos hacer las cosas conforme tu obediencia, Señor. Padre, danos un corazón como el de David, un corazón que aún teniendo la oportunidad de vengarse, Señor, decidió respetar su autoridad, Señor. Enséñanos a esperar tus tiempos y a confiar en que tú eres quien abre las puertas y quien exalta a los humildes. Porque tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos, Señor, bajo la poderosa mano de Dios, Señor, Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Líbranos de tomar atajos, Señor, Padre, de la impaciencia, Dios. Y ayúdanos, Señor, a honrar a nuestra familia, Dios, a nuestros padres, Dios, como dice tu palabra. Ayúdanos a honrar a nuestros
esposos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Dios, a nuestros hermanos de la fe, Señor, a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, Señor, y a todas las autoridades que tú has establecido. Padre, enséñanos a amarnos los unos a los otros, como dice tu palabra, Señor. Haznos, Señor, personas que alegren el corazón de otros con palabras de vida, con actos de amor y con una actitud de servicio. Señor, queremos honrarte como aquella mujer que derramó el perfume a tus pies, Señor. Aunque otros no entendían su adoración, ella decidió darte lo mejor. Que nunca nos avergoncemos de adorarte, de servirte y de entregarte lo mejor de nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, honrar siempre tu presencia, tu palabra, Señor. Queremos honrar a nuestros pastores, a nuestra familia, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda la gloria, el poder y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos.